Buenos días, mesopotámicos. En el programa de hoy vamos a hablar de la forma que tenían los mesopotámicos, o mejor dicho, de las diferentes formas que tuvieron los mesopotámicos para fechar. Es decir, la manera que tenían para contabilizar los años, o lo que es lo mismo, el tipo de calendario que utilizaban. Como sabemos, actualmente, al menos en el mundo cristiano, o al menos en el mundo tradicionalmente cristiano, también llamado mundo occidental, nuestro calendario a la hora de contar los años se basa en el nacimiento de Cristo. Por eso hablamos de 800 después de Cristo, 300 antes de Cristo, y actualmente estamos en el 2020 después de Cristo. Es decir, se fijó el nacimiento de Cristo para contabilizar los años de forma ordenada, tanto todos aquellos que le sucedieron a su nacimiento o los que le precedieron. Este no fue una forma de calendario completamente original, ya que hay que recordar que en la antigua Roma también se fijó una fecha que servía de eje para contar los años que le seguían o los que le precedían, y ese punto fijo fue la fundación de Roma. Es decir, en la antigua Roma decían pues el año 100 después de la fundación de Roma, el año 300 después de la fundación de Roma o antes de la fundación de Roma. Y lo mismo ocurrió con la antigua Grecia, que fechaban marcando como punto fijo la celebración o la supuesta celebración de las primeras Olimpiadas. Sin embargo, en el mundo mesopotámico de la antigua Mesopotamia encontramos tres formas diferentes de fechar y ninguna establece un eje o un punto fijo, como en el caso cristiano de la antigua Roma o de la antigua Grecia. Tenemos tres. Hay que recordar que la historia de Mesopotamia dura más de 3000 años, pues por tanto es normal que existieran diferentes formas de fechar los acontecimientos. Voy a empezar por el más fácil, que era simplemente contar los años de un rey. Este método, aunque se usó con anterioridad, se asienta especialmente después de la segunda mitad del segundo milenio, es decir, a partir de 1500 a.C. Y básicamente es muy sencillo. Se asciende al trono, por ejemplo, el rey Kurigalzu, pues es el primer año de Kurigalzu, y el año siguiente es el segundo año de Kurigalzu, el tercer año de Kurigalzu, así hasta que muere. Sucede Burnaburias, pues entonces empieza el primer año de Burnaburias, el segundo año de Burnaburias, etcétera. Es muy sencillo, simplemente se cuentan los años de reinado del rey que está reinando. Por supuesto, cada uno en su reino. En Babilonia no van a contar los años del rey de Elam, por ejemplo. La segunda forma es muy parecida, y aunque ya se usó en algunas zonas de Sumer, donde imperó, sobre todo donde más perduró, fue el antiguo reino asirio. Cuando digo antiguo reino asirio me refiero a toda la etapa asiria con sus diferentes periodos, el reino antiguo, el reino medio y el imperio neoasirio. Aquí, en lugar de contar los años del rey, se cuentan los años del mandato de un funcionario que está específicamente para eso. Es decir, y esto es un ejemplo ilustrativo, no real, imaginemos que hay un funcionario llamado Ur-Ninurta que ocupa este puesto, pues es el primer año de Ur-Ninurta, el segundo año de Ur-Ninurta y el 20º año de Ur-Ninurta, independientemente de que a lo mejor durante su mandato había 2 o 3 reyes gobernando diferentes, pero en este caso no se cuentan los años del rey, sino los años del mandato de ese funcionario que, insisto, está específicamente para eso, para contar los años. Y cuando ese individuo se muere o el depuesto le sucede otro en ese mismo puesto, pues empieza ya otra vez pues desde un número 1, así hasta que termina también ese mandato. La tercera forma, la más complicada, se llama los nombres de año. Predomina fundamentalmente en Sumer, y lo cierto es que es un quebradero de cabeza para todos nosotros, para todos los investigadores, porque realmente lo que hace es poner a cada año un nombre en base de un acontecimiento importante que haya pasado ese año. Por ejemplo, Shulgi saquea a Elam, pues el año en que Shulgi saqueó Elam. Shulgi vence a estos pueblos, ¿no? A los amorreos y a los lulubi, pues el año en que Shulgi venció a los amorreos y a los lulubi. Shulgi construye un templo importante. Por ejemplo, vamos a poner el Ekur, ¿no? Que no fue así, pero vamos a poner que el Ekur. Pues el año en que Shulgi construyó el Ekur. Y aquí encontramos de todo tipo. El año en que se construye un canal de regadío importante, el año en que se nombra a cierto sacerdote o que cierto sacerdote es colocado en su puesto, un sacerdote importante, entendemos, el año en que se hace tal catastro, o se cuenta tantos campos o tanta hacienda, etcétera. Y si algún año no pasa nada realmente importante y el año anterior fue algo, sí que ocurrió algo muy importante, la inauguración de un templo, por ejemplo, de uno de los principales templos, pues se le da el nombre de el año siguiente al año en que se construyó tal templo, por ejemplo.
Hay que tener en cuenta que en la época de las ciudades sumerias, ¿vale? De las ciudades independientes, como son más pequeñitas, pues los acontecimientos no tienen que ser tan grandilocuentes como conquistar o saquear un país o vencer tal batalla, sino que, como he dicho antes, muchas veces vemos el año en que tal individuo accede al sacerdocio, al cargo sacerdotal X, el año en que se construye tal canal de regadío, sin tener por qué siempre buscar cosas muy magnánimas ni grandilocuentes. Esta última forma, para fechar, es un quebradero de cabeza para nosotros, como he dicho antes, porque no te da un orden en ningún momento. ¿Cuál fue el primer año, el segundo año? El primero sí que lo debemos saber porque el primero normalmente casi siempre es, por ejemplo, el año en que Gudea se convirtió en Ensi de Lagash. Entonces ese obviamente es el primer año de Gudea. Pero el segundo ¿cuál es? No lo podemos saber con certeza siempre. A veces sí, pero no siempre lo podemos saber con certeza. Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Entonces eso es un quebradero de cabeza y de hecho tenemos reyes muy importantes como es Ur-Nammo, el fundador de la tercera dinastía de Ur, de los cuales no sabemos ordenar los años. Y de Gudea pasa algo similar. Sin embargo, con otros reyes, con otros soberanos, sí que hemos podido establecer ese orden de gobierno, mejor dicho, de años de gobierno. Ellos, como es normal, sabían claramente cuál era el orden, pero nosotros, desgraciadamente, no siempre podemos saberlo, ya que, como son nombres de años, podemos hacer un cierto orden, sí, ¿no? Pues es el año en que se construyó tal templo, y luego hay un nombre que es el año siguiente que se construyó tal templo, y 2 años después de que se construyera tal templo, pues sabemos ahí el orden de esos 3 años, pero del resto de años, como si no hacen referencia y no suelen hacerlo, es raro que encontremos un año que vaya más allá de 3 años después de que se hiciera tal cosa. Entonces es muy complicado, pero bueno, los mesopotámicos no siempre empezaban en nosotros, suficiente tenían con escribir en tablillas de arcilla que nos llegan hasta el día de hoy, después de miles de años de distancia cronológica, y lo cierto es que estas son las 3 formas que tenían los mesopotámicos para fechar sus años. Eso ha sido todo por hoy. Si te gustan los temas relacionados con Mesopotamia, suscríbete y dale a me gusta porque habrá más. Muchas gracias por su atención.